Muy bien, queridos hermanos, hoy estamos aquí solo nosotros, celebración en comunidad, que el obispo aquí de Matamoros ha pedido a nosotros sacerdotes de no celebrar la misa pública y el lunes y el martes, por una cuestión de la gravedad de la pandemia. Entonces celebramos entre nosotros. Hemos escuchado hoy en el libro de los Números, la primera lectura, el episodio donde estaba María y Aarón, que empiezan a criticar el servo de Dios, Moisés. Decían: ha tomado una mujer extranjera. Bueno, es Moisés, no es que es más que nosotros, también a nosotros Dios habla. Y como Dios sostiene y hace comprender la diferencia, que sí, todos ustedes yo les hablo, pero a mi servo Moisés en un modo especial. Y está un grande elogio a Moisés. Moisés era el hombre más humilde de la tierra, que después con la llave de que significa que es el más humilde, con la llave de lectura de Volantino se comprende. San Pablo en la letra a los Filipenses, por ejemplo, dice, como ha hecho un tal Volantino, que Jesús se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Entonces es el más humilde porque es el más obediente. Como Dios mismo dirá después, con Moisés mi siervo es muy distinto. Él es el siervo más fiel en mi casa. Más fiel, el más obediente, el que más cumple la voluntad de Dios. Y el Señor después hace pesar sobre María esta murmuración. María, la hermana de Aarón, estaba leprosa, se ha quedado leprosa con la lepra, figura del pecado, de su pecado, como un sello, un marco para hacerlo recordar. Atención a estas murmuraciones. Así también entre nosotros, para comprender cómo es importante que reconocemos la obra de Dios también en nuestros hermanos. Y donde está más gracia de Dios, menos gracia de Dios, donde está más fidelidad. Y no nos meter a criticar unos a los demás, a murmurar contra unos a los demás. Todos estamos en camino, pero debemos reconocer el bien en nuestros hermanos y las cosas que son menos bien, como hablábamos esta mañana. Hay que ayudar, hay que tener el espíritu de edificar, de ayudar a nuestros hermanos a mejorar, no de meternos aquí a criticar unos a los demás. Y después está Moisés, que intercede delante del Señor. Entonces Moisés clamó al Señor diciendo: Señor, cúrala, por favor. Y después el Señor, aunque la cura, pero no la cura inmediatamente. La metan 7 días fuera del acampamento. Después podrá regresar en medio al pueblo de Dios, para hacerla refletir. No es que es un castigo para solo punir y basta. Es una pedagogía. Acuérdate, que te quede marcado. No debes criticar a mi servo Moisés, porque nadie obedía a Dios sobre la tierra como Moisés. Nadie era más fiel en la casa del Señor a Dios que Moisés. Nadie era más humilde que Moisés. Entonces, a los humildes, como Jesús les dice, que se humilla, Dios lo exaltará. Entonces, la intención de Dios es siempre exaltar a los humildes. ¿Por qué me quieres abajar, humillar a uno que yo quiero exaltar? Entonces, no nos metemos nunca contra el Espíritu de Dios. Si Dios está contento de una persona, hay que alegrarnos junto con Dios por esta persona que está caminando en un camino de fidelidad al Señor. Del Evangelio
tenemos Jesús que camina sobre el agua. Aunque las aguas eran todas tormentadas, era todo un viento contrario, etc. Pero Jesús caminaba sobre el agua. Y después también Pedro, que aunque después ha dudado y ha ido en fondo, el Señor inmediatamente lo ha ayudado. Pero miremos también la fe de Pedro, que después el Señor lo critica, hombre de poca fe, porque has dudado. Pero antes de dudar, ha tenido fe y ha caminado sobre las aguas. El Señor nos invita, también nosotros, en cualquier modo, espiritual o lo que sea, a caminar también sobre las aguas, de todas las tempestades, de todas las furias del mar de este mundo, de las cosas de este mundo. Como Valentino me ha hecho notar, podría también ser figura del pecado, caminar sobre las aguas, de las atracciones, de las tentaciones de este mundo, de modo que no nos hacen hundir, ¿no? Entrar adentro. Están algunas tentaciones que ya nosotros, con la gracia de Dios, la buena voluntad nuestra, ya caminamos sobre las aguas. Se viene el diablo y dice a uno de ustedes, maten a aquella persona. Ustedes lo hacen ese pecado. Entonces, en este, por ejemplo, tipo de pecado, ya ustedes caminan por la de cima de esta tentación. Ya no vos atrae al mar de este mundo. Ya caminan sobre las aguas. Es una tentación que ya en vuestro amadurecimiento, en nuestro amadurecimiento, ya no nos tenta. O decís, ruba esto, ya no nos tenta. Pero a muchas personas sí. Muchas personas matan, muchas personas en este mundo roban, etc, etc. Pero en nuestra vida están también otras tentaciones que eventualmente aún no estamos caminando sobre las aguas. Aún el diablo consigue conquistar, convencernos, porque nosotros solo pecamos si queremos. Es una decisión nuestra. Podemos decir no. Y tenemos que decir no a todo tipo de tentación. Que después la tentación que el diablo nos mete es siempre la desobediencia a Dios. No como Moisés, que era obediente. Dios, el obediente por excelencia. Jesús, obediente por excelencia al Padre. Que hace siempre, dice Jesús, yo, Padre, está siempre conmigo y nunca, jamás me deja solo, porque yo hago siempre lo que agrada a mi Padre. Por eso también camina sobre las aguas. Si nosotros nos esforzamos de hacer siempre lo que agrada a Dios, al menos de lo que hemos comprendido que Dios quiere de nuestra vida, nosotros caminaremos sobre el mar de este mundo. Pero aún somos débiles. Aún algunas tentaciones nos seducen, nos engañan. Y por eso nos confesamos con frecuencia, al menos una vez por semana en comunidad, por regla, tenemos que confesarnos, o a veces más veces, para mantener siempre el alma purificada, lavada de un pecado, de no tener el alma leprosa, ¿no? Del pecado. Señor, cura-me. También figura bela, 7 días tienes que estar, decía Dios. María tiene que estar 7 días fora del acampamento. Podría ser figura de los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu. Verdaderamente tienes que caminar en las cosas santas de Dios, purificado a través de los sacramentos de la Santa Iglesia, segundo el Espíritu de Dios. Entonces pedimos la gracia al Señor verdaderamente de caminar sobre las aguas hacia Jesús. Como después en la parte final del Evangelio que hemos escuchado en la liturgia de hoy, que quien quiera que tocaba a Jesús del pueblo venía sanado. Entonces la gracia de verdaderamente en nuestra vida tocar siempre más a Jesús,
Isso é a palavra viva de Deus que se ha hecho carne. De nossa vida, verdadeiramente, que seja uma vida que vá hacia Jesus, que toca a Jesus. Como dizia alguém, tocar a Jesus e seremos sanados. Jesus, tocar a palavra de Deus, se obedecemos a palavra de Deus, não está pecado. Pecado essencialmente, dizia Benedito XVI, pecado essencialmente é a desobediência a Deus. Então pedimos esta graça, Senhor, de caminhar sempre mais na humildade, isso é, na obediência a Deus, de caminhar sempre mais, e quanto mais lo haremos, sempre mais em nossa vida, caminharemos sobre as águas deste mundo, sobre todas as tentações deste mundo que nos querem fazer ahogar, que nos querem fazer perder lária, que nos querem fazer meter barro, água, e não a caminhar sempre mais hacia o reino dos céus. Então pedimos esta graça, Senhor, de ter fijados sempre más nossos olhos, nossa vida, todo o que pensamos, todo o que hacemos, todo o que dizemos, que seja sempre mais tocado da palavra de Deus, seja sempre mais tocar a Jesus e ajudar a los demás a tocar a Jesus, para ser sanados de todos os males, sanados de todos os pecados, e dia também, como dizia alguém, ser sanados del maior de los males deste mundo, que é a muerte. Seja alabado nosso Senhor Jesucristo, sempre seja louvado.